Solía trabajar en el North Slope de Alaska, en la industria petrolera. El trabajo que hacíamos nos llevaba a viajar muy lejos, adentrándonos en la reserva de petróleo de Alaska, que básicamente es una extensión salvaje de tundra indómita que se extiende por cientos de kilómetros. Durante el invierno, las compañías petroleras construían largos caminos de hielo que conducían a los sitios de perforación exploratoria. Nuestro trabajo era llegar después de que terminaran la perforación inicial y probar las formaciones rocosas para determinar su potencial productor de petróleo. Era mediados de enero. El sol aún no había salido, y cuando digo que no había salido, me refiero a que llevábamos casi mes y medio en plena noche polar. Es algo brutal. El pozo al que nos dirigíamos estaba a unos 100 kilómetros al oeste de Alpine, Alaska, en lo profundo del desierto helado. Nuestro trabajo tomó una semana, pero finalmente terminamos y emprendimos el regreso al campamento para finalizar nuestro turno e irnos a casa. Al inicio y al final de los caminos de hielo, hay casetas de vigilancia donde debes registrarte por seguridad. No hay recepción de celular, y las radios solo tienen alcance limitado. Si no te registras a tiempo, envían a alguien a buscarte para asegurarse de que no te hayas convertido en un bloque de hielo. Eran alrededor de las 4 de la mañana. No es que importara mucho en la tierra de la noche eterna. Estábamos a mitad del camino de hielo, avanzando lentamente, ya que el límite de velocidad era de apenas 40 kilómetros por hora. Entonces, algo apareció en el camino bajo la luz de nuestros faros. Era un hombre. Llevaba jeans, zapatillas deportivas y una sudadera con capucha. Caminaba sobre un camino de hielo, en plena tundra salvaje, a las 4 de la mañana, con una temperatura de menos 29 grados Celsius. No era raro ver a los Inuit cazando por esas zonas, así que pensamos que tal vez su motonieve se había averiado y estaba tratando de regresar a la caseta de vigilancia. Parecía posible, pero algo no encajaba. No nos miró en ningún momento mientras nuestros camiones se acercaban a él. Simplemente siguió caminando. No parecía tener frío, aunque su ropa, completamente inapropiada para ese clima extremo, se veía seca y abrigada. Además, no era inuit. Era un hombre blanco. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, si estaba bien. No respondió. Siguió avanzando con la mirada perdida, su rostro completamente inexpresivo, sin rastro alguno de emoción o pensamiento. Los muchachos en la camioneta sugirieron que tal vez había sufrido un accidente y estaba en estado de shock. Seguí conduciendo a su lado, intentando llamar su atención. Pero entonces percibí un olor extraño que provenía de él. Un olor ácido. No sé si tiene sentido, pero ese tipo desprendía algo que hacía que se me erizara la piel. Uno de mis compañeros, que iba en la cabina trasera de la camioneta, se cansó de la situación. Bajó la ventanilla y extendió la mano hacia el hombre. Luego nos dijo que solo quería sacudirlo un poco, hacerle reaccionar. Pero antes de que pudiera tocarlo, el tipo se giró de golpe y le sujetó el brazo con una fuerza brutal. Nos miró a ambos con una expresión de pura furia. Su mano seguía aferrada al brazo de mi amigo. Si las emociones tuvieran temperatura, ese hombre habría derretido toda la tundra en un instante. Mi amigo soltó un grito de dolor mientras intentaba liberarse. Entonces, el hombre comenzó a gritar. Era un grito lleno de odio, de rabia descontrolada. Fue aterrador. Pisar el acelerador fue un acto reflejo. La camioneta patinó en el hielo por un momento antes de que las llantas lograran agarrar tracción. Pero el tipo seguía aferrado al brazo de mi amigo, corriendo junto a la camioneta mientras los demás lo sujetaban para que no fuera arrastrado fuera del vehículo. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Finalmente, mi amigo logró soltarse y pisé a fondo para alejarnos de ahí lo más rápido posible. Condujimos directo hasta la caseta de vigilancia, a unos 50 kilómetros de distancia. Nos registramos y reportamos lo que había sucedido. El guardia nos miró como si estuviéramos bromeando,
pero las normas decían que debía hacer una revisión de la zona. Mi amigo se arremangó y vimos que en su brazo había moretones en forma de una mano. Llenamos un informe y nos dijeron que regresáramos al campamento. Nadie quiso hablar sobre lo que había pasado durante el resto del camino. Al día siguiente, volamos a casa. Semanas después, cuando volvimos a la caseta de vigilancia, le preguntamos al guardia si habían encontrado a Mr. Hielo en sus rondas. Nos dijo que buscaron por toda la carretera de hielo durante un turno de 12 horas y no vieron nada. Ni siquiera había huellas en la nieve que indicaran que alguien había estado caminando por allí. Nos aseguró que era una buena broma y que nos la devolvería por hacerle perder una noche de patrullaje. Pero no era una broma. ¿Quién inventaría algo así? Y sobre todo, ¿quién se lastimaría a sí mismo solo por una estúpida broma? Nunca conseguimos una explicación satisfactoria de lo que pasó aquella noche. Y todavía me pregunto sobre ese tipo, si es que era un tipo. La tundra de Alaska es un lugar muy extraño. Y esa fue solo una de las tantas historias raras que viví allí. Fui ingeniero y primer oficial en un LCM 880 reconvertido para el comercio pesquero. Operábamos como tenders en el Golfo de Alaska, Prince William Sound y con Bristol Bay Fisheries, transportando salmón y arenque de embarcaciones pequeñas y de pueblos para su procesamiento en tierra. Contábamos con un spool windlass fijo en la parte trasera, que la compañía creía que nos capacitaba para remolcar una barcaza de 220 pies desde Whittier hasta Falls Pass, subiendo por las islas Guam alrededor de Bristol Bay y regresando cada año. El Golfo de Alaska podía ser un lugar despiadado. Remolcábamos la barcaza a 4 nudos de velocidad máxima cuando nos vimos atrapados en una tormenta formidable. Intentamos resguardarnos detrás de una isla, no logro recordar exactamente cuál, mientras avanzábamos por la península Haiyan, pero aún así no pudimos contrarrestar la fuerza del viento, lo que terminó por arrastrarnos. El pequeño windlass en la cubierta trasera se desprendió, abriendo un agujero en la sala de máquinas. Finalmente, en mares de 25 pies, soltamos la barcaza y la seguimos por radar, pensando que la recuperaríamos cuando la tormenta amainara en unos días. En los horribles días que siguieron, vomité al menos el doble de mi peso. Casi volcamos una vez, y en uno de nuestros compartimentos ingresaron cerca de 10,000 galones de agua. La última noche, de las verdaderamente terribles, estaba de guardia en la sala de mandos mientras el capitán dormía. Hacia las 3 de la mañana, la embarcación se balanceaba entre 33 y 37 grados y perdíamos 2 nudos debido al vendaval. Sí, fue hace ya un tiempo, con la barcaza apareciendo y desapareciendo en el radar a unos 4 millas de distancia. De repente toda la nave vibró y estremeció con un estruendoso boom. Estuve seguro de que era el fin, pues claramente habíamos chocado con algo muy sólido. Desperté al capitán y al marinero de cubierta, que conformaban todo el equipo. 15 minutos después, no se veía señal de inundación en ninguno de los compartimentos, ni se activaban otras alarmas. Sin embargo, noté que habíamos perdido la señal de la radio Lauren, y no tenía suerte al intentar llamar por la SSB para pedir ayuda. Las luces de cubierta no se encendían, y algunos disyuntores de las luces de navegación habían saltado. Con el tiempo, se hizo evidente que no nos estábamos hundiendo, así que continuamos nuestras guardias, vigilando la situación. Al amanecer, lancé una cuerda y subí a cubierta para ver qué había pasado. Entonces observé el desastre. El LCM-8 de la era de Vietnam tenía una casa de cubierta a nivel del baluarte y una cabina de piloto construida en la sala principal, situada a unos 25 pies sobre el agua. Unido a la cabina de piloto, había un tubo de acero de 4 pulgadas que se elevaba unos pies hasta un travesaño de 3 pulgadas, formando una gran T sobre la que se montaban nuestras antenas de radio y navegación, además de las luces del mástil.
Todo había desaparecido. El tubo se había doblado en un ángulo de 90 grados y se había desprendido, como si lo hubiese quebrado la mano de Dios. También habían desaparecido los botes salvavidas, que estaban montados en la estructura del techo. El imponente mástil de acero de 4 pulgadas se había doblado y arrancado. No parecía simplemente corroído y quebrado, sino que una fuerza inmensa había actuado. Incluso la placa de acero reforzado del techo de la cabina mostraba deformaciones. Nos tomó alrededor de una semana que los mares se calmaran, permitiéndonos remolcar la barcaza hasta el resguardo de la península. Luego completamos los siguientes 1000 millas en condiciones relativamente tranquilas, con mares lisos y vistas tan hermosas como las que se describen en The Life of the Mariner. Cuando finalmente llegamos a Dillingham, todos se sorprendieron al vernos, ya que se nos había declarado perdidos en el mar, y la guardia costera había abandonado la búsqueda días antes. Ambos botes salvavidas se hallaron vacíos, con sus sistemas EB desplegados, y se asumió que estábamos muertos. Hasta el día de hoy, no logro entender qué monstruosidad surgida del mar debió haber arrancado aquel mástil, aunque lo que fuera estuvo a escasos centímetros de destruir la sala de mandos, donde, aquella noche, observé a tientas el oscuro y tormentoso aguacero. Honestamente, esa experiencia aún me persigue. Durante bastante tiempo he dudado en publicar esto, porque sinceramente, no tiene ningún sentido para mí. Es algo absolutamente desconcertante, algo que desafía la mente y se siente increíble, sin importar cuántas veces lo repita en mi mente. En 2017, uno de mis buenos amigos vivía en Portland, Oregón. Le ofrecieron un nuevo trabajo en Long Island, Nueva York, y lo aceptó. Me pidió que volara para acompañarlo en un viaje por carretera a través del país, para que él no estuviera solo. Por supuesto, acepté y volé desde JFK hasta PDX. Tenemos muchas historias de ese viaje, pero ninguna tan extraña como lo que nos ocurrió en Ohio. Tras unos días en la carretera, habíamos entrado en Ohio. Ojalá pudiera recordar exactamente dónde sucedió, pero sinceramente no lo sé. Todo lo que recuerdo es que pasó después de Sannesville, rumbo al este, en un lugar donde nos habíamos alojado la noche anterior. Mi amigo iba conduciendo y, justo cuando me agachaba para recoger mi teléfono que se me había caído, él dijo de repente: «Esa anciana junto a nosotros sigue señalándome. Creo que quiere que me detenga». Yo, siempre un poco paranoico, comenté: «A la mierda eso, sigamos conduciendo». Pero él decidió detener el coche. En ese instante, un Escalade negro, con placas de Alaska, se detuvo justo frente a nosotros. De él bajó una mujer, de no menos de 60 años, que nos dijo: «Me alegro de haberlos alcanzado cuando lo hice, chicos. Sus llantas están echando humo». Es importante señalar que estábamos remolcando su Camry con el U-Haul en el que viajábamos. Como dato adicional, lo que había pasado fue que, en Sannesville, nos quedamos atascados en un estacionamiento y no pudimos retroceder, así que tuvimos que enganchar su coche. Más tarde, nos dimos cuenta de que en ese momento, él había dejado activado el freno de mano. Después de lo que dijo, nos miramos entre nosotros completamente desconcertados y, al instante, al inspeccionar las llantas, notamos que estaban echando humo, como si tuvieran agujeros de bala. Y aquí es cuando la situación se volvió aún más extraña. Ni siquiera transcurrieron unos segundos después de que nos arrodilláramos para revisar las llantas, cuando la mujer había desaparecido. Sin despedida, sin el sonido de un coche alejándose, sin el cerrar de una puerta, simplemente se había esfumado. Toda la interacción, desde que bajó del coche hasta que desapareció, no pudo haber durado más de 15 segundos. No tuve ninguna duda de que ella se había esfumado ante nuestros ojos. Mi amigo me miró, pálido como un fantasma, confirmando exactamente lo que yo estaba pensando.
No sé con certeza qué habría pasado si no nos hubiéramos detenido. No sé si el coche se habría incendiado o si habría ocurrido algo aún peor. Pero sí sé que, real o no, ella fue como un ángel para nosotros. He intentado buscar historias similares, pero no he tenido suerte en encontrar nada que se le parezca. De cualquier modo, estoy agradecido de haberla encontrado ese día. He sido pescador en Alaska por más de 2 décadas, atrapando de todo, desde salmón hasta halibut, en aguas tanto plácidas como traicioneras. Pero hay un lugar en el Golfo de Alaska que los lugareños llaman el Hueco de los Recuerdos, donde no se pescan peces, sino fragmentos de vidas perdidas u olvidadas. Se habla de él en susurros en los bares locales, miradas furtivas que se cruzan apenas lo suficiente para confirmar que sí, todos sabemos que existe. Pero no nos aventuramos allí, por respeto, o quizás por miedo. Había logrado evitarlo durante la mayor parte de mi carrera, descartándolo como un simple cuento, hasta que, el pasado agosto, una espesa niebla se cerró sobre el mar y mi brújula giró sin control, como atrapada en una tormenta magnética invisible. Cuando finalmente emergieron las redes, no traían la captura del día. En su lugar, saqué a la superficie una maraña de objetos personales, viejas botas de cuero, cartas empapadas selladas en bolsas de plástico, relojes oxidados detenidos en distintas horas. Cada artículo pesaba no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Eran las últimas huellas de personas que alguna vez navegaron estas aguas traicioneras y nunca regresaron. Mis manos temblaron al recoger una carta, aún legible bajo su cubierta de plástico. Estaba dirigida, pero nunca enviada. Una última nota de amor de alguien llamado Tim para su esposa Helen. No la leí. Aquello era un momento privado, un mensaje en una botella que nunca llegó a su destino. Con cuidado, la devolví al montón de reliquias, mis dedos rozando un reloj de bolsillo oxidado, cuyas manecillas estaban congeladas en las 3:17. El silencio era absoluto, como si el océano mismo contuviera la respiración, esperando a ver qué haría. Tomé mi decisión. Saqué una fotografía de los objetos, un testimonio silencioso de aquel fenómeno, y luego volqué la red de nuevo al agua, observando cómo los objetos se hundían en el abismo, regresando a su tumba acuática. Ajusté mi rumbo y alejé el barco de aquel sitio maldito, con el corazón latiendo en un ritmo que no sentía como propio. Cuando finalmente llegué al puerto, los otros pescadores me miraron con ojos sabios. No hubo palabras, no eran necesarias. Aún sigo pescando, desafiando el oleaje helado y las corrientes impredecibles, pero evito el hueco de los recuerdos, ese bolsillo surrealista donde el océano atesora sus tesoros robados. He aprendido a respetar los límites que la naturaleza impone, a escuchar las historias que se cuentan en susurros entre cervezas. Porque algunas historias existen para advertirnos y ciertos límites no deben cruzarse. El océano es guardián de secretos, de vidas vividas y perdidas, de notas de amor que nunca llegaron a su destino. Aún puedo ver aquellos objetos con claridad cada vez que cierro los ojos, una escena inquietante de vidas interrumpidas, un testimonio mudo de la capacidad del océano para arrebatar y, de algún modo, preservar. Si alguna vez te encuentras en aguas de Alaska y tu red se llena de recuerdos en vez de peces, habrás encontrado el hueco de los recuerdos. Y como yo, tendrás que tomar una decisión: reclamar esas reliquias como propias o dejarlas hundirse de nuevo en las profundidades, respetando el derecho del océano a conservar lo que ha reclamado. Estas son algunas de las experiencias que viví en Alaska. Primero, la historia del fantasma. He pasado toda mi vida en Alaska, la mitad en mi pueblo aislado y la otra mitad en la ciudad. La mayoría de mis apariciones han ocurrido en el pueblo. La visión más reciente fue mientras trabajaba como empleada en un hotel,
cerca del centro comercial en el sur de Anchorage. Buscaba a la chica que me estaba entrenando cuando entré a la sala principal donde estaban las camas. Me di la vuelta y empecé a dirigirme a la puerta para salir, cuando vi a una persona entera pasar por la puerta del baño. Me detuve en seco, pensando que quizá había entrado al baño. Me acerqué, pero al ingresar no la vi. Miré en la ducha y estaba vacía. Salir hubiera sido imposible, ya que únicamente había la puerta, la cual yo bloqueaba, y las ventanas de la bañera, cerradas y dando al exterior. Me asusté y salí de inmediato, recordando las historias que mis compañeras contaban sobre el espíritu de un hombre que vigilaba a las empleadas. Si no te caía bien, te atacaba. Normalmente se le veía en el tercer piso, y en ese momento yo trabajaba en el primero. No estoy 100% segura de que se tratara de él, pero no quise averiguarlo. La segunda experiencia fue un encuentro con un ovni. Mis otras historias son breves y, debido a traumas de mi niñez, apenas recuerdo fragmentos de esa época. Sin embargo, tengo presente haber visto una enorme estructura metálica flotando en el cielo nocturno. Contaba con hélices, como un helicóptero, y habría sido fácil confundirla con uno, si no fuera por la tormenta que azotaba esa noche. Había olas de entre 12 y 15 metros rompiendo en la orilla, y el viento y la lluvia empapaban mi sudadera en pocos minutos. No estoy segura de lo que era, pero mi amigo y yo estábamos en la orilla observando la entrada al monstruo del lago Ness. Sí, sé lo extraño que suena, cuando esa cosa apareció y flotó por encima. Estaba lo suficientemente cerca para que no pudiéramos ver su totalidad, pero a la vez tan lejos que no se podía alcanzar. Ambos gritamos y corrimos al club de niños y niñas, donde se lo contamos a un adulto, quien nos dijo que se trataba de un globo meteorológico. Lo único que recuerdo es que parecía estar hecho de acero y flotaba, y después de ese momento, nunca más lo volví a ver. La última experiencia es bastante corta. Se podría llamar el coco. Mi hermano y yo decidimos dormir en la habitación de nuestro hermano mayor, a la que mantenía en completa oscuridad, sin luz alguna. Dormíamos allí viendo una película, y la televisión se apagó sola después de un tiempo de inactividad, algo que parecía normal. Me desperté y sentí a mi hermano levantarse y dirigirse al baño, donde vi cómo se encendía la luz, que luego se atenuaba al cerrar la puerta. Sentí un ardor en mis pies, así que hice lo que jamás debí hacer. Los colgué al borde de la cama para que se enfriaran. Pensé que no existía nada como el coco, y me quedé allí, mirando al vacío, esperando que mi hermano regresara para poder dormir en paz. Fue entonces cuando sentí una mano con uñas que arañó la planta de mi pie. Rápidamente me escondí bajo las sábanas, rogando a Dios o a quien fuera que esa presencia desapareciera. Esperé unos 30 segundos antes de asomar la cabeza, momento en el que escuché cómo se tiraba de la cadena del inodoro y la puerta se abría de golpe. Jamás le conté a mi hermano, ya que, sin saberlo, me había protegido al mantenerme pegada a la pared y con todas mis extremidades bien cubiertas bajo la manta durante toda la noche. La realidad se desdibujó en la inhóspita soledad de la piel de Alaska, y hasta hoy dudo en compartir estas vivencias. He guardado esta historia por mucho tiempo. Una parte de mí aún lucha por creer que realmente sucedió, y otra teme el ridículo o la incredulidad de los demás. Pero ya no puedo seguir callando. Necesito contarla, aunque sea a desconocidos en internet. Así que aquí va. Era principios de junio, hace unos 3 años. Acababa de terminar mi segundo año de posgrado en Anchorage, donde estudiaba ciencias ambientales. Para celebrar y despejarme antes de comenzar mi proyecto de investigación de verano, decidí hacer una excursión en solitario por Chugach State Park. Había hecho muchas caminatas de un día en la zona, pero esta sería mi primera travesía de varios días. Planeé un recorrido de 3 días, comenzando en el sendero Glen Alps
y adentrándome más en el parque de lo que nunca antes había ido. El pronóstico del clima era perfecto. Cielos despejados y temperaturas alrededor de los 18 grados. Estaba emocionado por perderme en la naturaleza durante unos días y reiniciar mi mente después de un semestre agotador. El primer día y medio de la caminata fue justo lo que necesitaba. El paisaje era impresionante, picos escarpados, prados alpinos intactos, destellos de glaciares a la distancia. Vi a algunos excursionistas cerca del comienzo del sendero, pero para la tarde del primer día ya tenía los caminos para mí solo. La soledad era un respiro bienvenido. Acampé esa noche en un hermoso valle y me dormí con el murmullo de un arroyo cercano. Lo extraño comenzó en la tarde del segundo día. Había llegado a la cima de una cresta y contemplaba el valle que se extendía abajo cuando noté algo raro. Al principio, no podía identificar qué estaba mal. Se veía como cualquier otro valle. Prados verdes, grupos de abetos dispersos y un río serpenteando por el centro. Pero algo en los colores no encajaba. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi visión. El verde de los prados era demasiado intenso, casi neón. Y el río no era gris acerado ni azul verdoso, como esperaba de un arroyo alimentado por glaciares. En cambio, brillaba con una cualidad nacarada, opalescente, que cambiaba y relucía mientras lo observaba. Me froté los ojos, convencido de que estaba viendo mal. Tal vez estaba deshidratado o sufriendo de mal de altura. Pero cuando volví a mirar, los colores seguían ahí. De hecho, parecían intensificarse. El cielo, que había sido de un azul pálido unos momentos antes, se estaba transformando en un azul cobalto profundo. Las pocas nubes dispersas adquirieron un tono dorado, como si estuvieran iluminadas desde adentro. Saqué mi botella de agua y bebí un largo trago, intentando despejar mi cabeza. Esto no podía ser real. Quizás había comido algo en mal estado, pero me sentía bien. No había náuseas, ni dolor de cabeza, ni mareo. Solo una creciente sensación de irrealidad. Sin saber qué más hacer, decidí seguir caminando hacia el valle. Tal vez todo se vería normal de cerca. Con cada paso, esperaba que los colores extraños se desvanecieran, pero en lugar de eso, se volvieron aún más intensos. Las flores silvestres que salpicaban los prados brillaban como joyas, rojos, morados y dorados vívidos, como ninguna otra planta que hubiera visto antes. Cuando llegué al fondo del valle, me di cuenta de un sonido extraño. Al principio, pensé que era el río, pero no sonaba como agua corriendo. Era más musical, como la vibración de una copa de cristal cuando pasas un dedo por el borde. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Llegué al borde de uno de los bosques de abetos y me detuve en seco. Los árboles se movían, pero no por el vaivén del viento, ni siquiera había brisa. Sin embargo, las ramas se agitaban lentamente, semejantes a algas que se dejan llevar por una corriente suave. Me quedé paralizado, observando incrédulo cómo las agujas ondulaban y centelleaban. Mi corazón latía a 1000 por hora. En ese instante, sentí un miedo intenso, pero a la vez me embargaba una admiración indescriptible. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? ¿Estaba soñando? ¿Acaso me había caído y golpeado la cabeza sin darme cuenta? Me pellizqué con fuerza, pero nada cambió. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, hasta que oí un suave retumbar melódico que se destacaba sobre el murmullo de fondo. Provenía del río. No sé si fue la curiosidad o una especie de compulsión, pero me acerqué a la orilla. La iridiscencia que había notado desde lo alto era aún más pronunciada de cerca. El agua fluía en remolinos de azul, verde y púrpura, salpicada de destellos dorados y plateados. Pero no era solo el color lo que desconcertaba. La superficie del río parecía cambiar y ondular de formas que desafiaban todas las leyes de la física. Mientras observaba,
Hipnotizado, comenzaron a formarse en ella figuras. Al principio, simples patrones abstractos que rápidamente se fusionaron en formas más definidas. Vi espirales, fractales y complejas figuras geométricas sin nombre, apareciendo y disipándose en una danza hipnótica. Y, para mi asombro absoluto, comenzaron a emerger imágenes reconocibles. Aparecían animales, unos familiares, como osos y lobos, y otros completamente extraños, casi Lovecraftianos. Y paisajes se sucedían a la velocidad de un parpadeo. Montañas, bosques, océanos y escenarios tan peculiares que parecían pertenecer a otros mundos. También vi rostros humanos, rostros animales, y otros que desafiaban cualquier clasificación. El retumbar se intensificó, y comprendí que marcaba el ritmo de las imágenes en constante cambio. Sentí que el río intentaba comunicarse, mostrarme algo, pero mi mente no lograba asimilar lo que veía. Estaba totalmente abrumado. Entonces, un movimiento en el rabillo de mi ojo captó mi atención, y tuve que apartar la mirada del río. Lo que vi a continuación casi me detuvo el corazón. Entre los árboles danzantes, emergía un ser. Dudo en llamarlo criatura, ya que esa palabra se queda corta para describir lo que presenciaba. Su figura era vagamente humanoide, erguido sobre dos piernas, pero ahí terminaba cualquier semejanza con un ser humano. Su cuerpo parecía estar formado por una neblina luminosa que se arremolinaba en tonos de azul y púrpura, mientras filamentos de luz se enroscaban alrededor de un núcleo ovalado que interpreté como su cabeza. Donde deberían haber estado sus ojos, en su lugar se abrían dos vórtices arremolinados de un púrpura aún más profundo. El ser se movía con una gracia fluida, tan hermosa como totalmente ajena a todo lo conocido. A medida que se acercaba, no sentí miedo, sino un profundo asombro y una inexplicable sensación de reconocimiento, como si me encontrara frente a un amigo perdido hace mucho tiempo. Se detuvo a unos metros de mí y extendió lo que solo puedo describir como un apéndice, no exactamente un brazo, sino un filamento de niebla, que se dirigió hacia mí. Sin pensarlo, extendí mi mano en respuesta. En el instante en que hicimos contacto, el mundo explotó a mi alrededor. Estaba en todas partes, y al mismo tiempo, en ninguna. Una cascada de sensaciones y conocimientos se desbordó en mí, amenazando con sobrepasar mi capacidad de asimilación. Vi el nacimiento de estrellas y la muerte de galaxias. Sentí la paciente lentitud de las montañas y la salvaje alegría de una tormenta. Por un breve instante comprendí la interconexión de todas las cosas. Vidas enteras parecían transcurrir en el lapso de unos latidos. Experimenté lo que era ser una ballena cantando en las profundidades del océano, un árbol extendiendo sus raíces hasta lo más profundo de la tierra, una colonia de hormigas trabajando en perfecta armonía. Observé líneas temporales que se bifurcaban y convergían, realidades apiladas unas sobre otras como páginas en un cómic, y a través de todo ello percibí la presencia del ser, no solo el que había visto, sino incontables otros semejantes. Eran guardianes, vigilantes, custodios de realidades, y me mostraron destellos de su propósito, aunque gran parte de ello superaba mi comprensión. Entendí que lo que estaba experimentando era solo una fracción ínfima de lo que ellos eran, filtrado a través del limitado lente de la percepción humana. Justo cuando pensé que mi mente se rompería por la sobrecarga de información, todo se detuvo. Me encontré de vuelta en la orilla del río, sin aliento, mientras el ser se erguía ante mí. Su forma parecía palpitar con energía. No puedo decir que una voz hablara en mi mente, pero surgió una palabra en la superficie, como si algo se desprendiera del fondo de una olla hirviendo. Recuerda, decía, aunque esa palabra era una tenue aproximación al concepto que intentaba transmitir. Y en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció.
El valle a mi alrededor titiló como un espejismo, y de repente, todo volvió a la normalidad. Los árboles permanecían inmóviles, con sus agujas de un verde familiar. El río fluía con un azul glacial grisáceo ordinario. El zumbido había cesado, reemplazado por los sonidos naturales del viento y el agua. Permanecí allí largo rato, tratando de asimilar lo ocurrido. Una parte de mí quería creer que todo había sido una vívida alucinación, pero sabía en lo más profundo de mi ser que había sido real. Todo lo que había experimentado era más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido antes. Al día siguiente, regresé al inicio del sendero, acortando bruscamente lo que era un viaje planeado de 3 días. El resto del mundo parecía opacado, de alguna manera menos vibrante que antes. Pasaron semanas antes de que volviera a sentirme siquiera cercano a lo normal. En los años siguientes, he intentado comprender lo sucedido aquel día. He leído sobre experiencias similares, personas que se encuentran con seres extraños o presencian cómo la realidad se transforma a su alrededor. Algunos lo llaman alta extrañeza, otros lo interpretan como un despertar espiritual, mientras que otros lo atribuyen a seres interdimensionales, extraterrestres o incluso demonios. No sé qué etiqueta ponerle, y no estoy seguro de que importe. Lo que sí sé es que ese encuentro me transformó profundamente. Ahora veo el mundo de otra manera. Soy más consciente de las sutiles conexiones entre las cosas, más afinado al fluir de energía que nos rodea. He desarrollado un interés por la física cuántica y las teorías del multiverso, en busca de explicaciones científicas que puedan dar cuenta de lo que viví. Pero, más que nada, me queda una sensación de asombro y humildad. El universo es mucho más extraño y complejo de lo que jamás podríamos imaginar. Existen capas de realidad más allá de lo que normalmente percibimos, pobladas por seres que apenas podemos comprender. No espero que todos crean mi historia. De hecho, hay días en que me cuesta creerlo yo mismo, pero sé lo que experimenté y siento la necesidad de compartirlo. Si nada más, espero animar a otros a mantener una mente abierta sobre la naturaleza de la realidad. Hay tanto que aún no entendemos, tanto por descubrir. Hasta el día de hoy, no puedo mirar un río sin recordar el agua iridiscente y las imágenes que me mostró. Me descubro buscando destellos de ese otro mundo en las sombras entre los árboles, en los patrones de las nubes al atardecer, y a veces, en mis sueños. Escucho ese bajo retumbar melódico y siento el roce de un filamento de niebla. No sé si volveré a tener una experiencia como la de aquel día en la naturaleza salvaje de Alaska. Una parte de mí espera volver a vivirlo, mientras que otra se aterra ante lo que podría significar. Pero, de cualquier forma, jamás volveré a ver el mundo de la misma manera, y cada vez que estoy en la naturaleza, una pequeña parte de mí se queda siempre alerta, observando, esperando y preguntándose si la realidad volverá a transformarse a mi alrededor.